hoy día van a ser las clases virtuales. ¿Y suena bien? Estamos. No había chiste, perdón. Ah, me dieron chiste. Ah, se me hace. Dale. ¿Por qué la computadora fue al doctor? ¿Por qué la computadora fue al doctor? Chicos, porque estaba conmigo. Ajá. Epa, qué agresiva. ¿Ahora? Bien, vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Cuando tengamos un hipercortisolismo o un hipocortisolismo, debemos definir si es dependiente o independiente de ACTH. Es importante que tomemos eso en cuenta. Habíamos mencionado que, por ejemplo, en el eje tirotropo lo más frecuente es que tengamos una patología tiroidea. Y si es una enfermedad del eje corticótropo, estamos hablando de hipófisis, ¿no? Es decir, las dependientes de ACTH. En general, las patologías del eje corticótropo son dependientes de la ACTH. Sabemos, pero también de que la ACTH se puede secretar de forma aislada en otro lugar, generalmente en los pulmones, no siempre en la glándula pituitaria. Y otro punto importante que debemos tomar en cuenta es el uso de glucocorticoides, ¿sí? Por cualquier vía. A veces, ¿para mí? No, para mí. Oye, siguen grabando, no manches, güey. Estamos de acuerdo de que debemos mirar eso. Es que para no olvidar por qué. No, que las relaciones cuando no estamos escuchando, limpiando casa, cocinando, haciendo las cosas, estamos escuchando ustedes. Cuando están dormitando. No. Entonces, el uso de glucocorticoides por cualquier vía me va a permitir elevar o tener esa sensación de elevación del glucocorticoide, ya sea tópica, ya sea nasal, ya sea PAP, lo que sea. Así que es importante tomar eso en cuenta. A veces creemos de que algo tópico no trae significado cuando usamos glucocorticoides, pero sí puede provocar alteraciones del eje corticótropo. Así que hay que tener mucho cuidado con la utilización de los glucocorticoides, ¿sí? Por cualquier vía. Entonces, tenemos que saber de que tenemos que pensar en el eje, en qué zona está el problema, y tenemos que pensar también en la retroalimentación negativa que puede haber. Normalmente para encontrar los problemas que queremos encontrar, sabiendo de que la CDH estimula la ACTH y la ACTH estimula al cortisol. Ahora, algo importante que también debemos saber es que no siempre el problema va a ser unilateral, pero el ser bilateral, es decir, que las glándulas suprarrenales ambas estén alteradas, es raro, a más de que sea dependiente de ACTH. Si es independiente de ACTH, es rarísimo de que sea bilateral. Eso es algo favorable porque podemos extirpar una glándula suprarrenal y la otra sigue funcionando, pero eso solo en temas primarios. No se olviden del eje. También debemos saber que pueden haber alteraciones en diferentes patologías como el mixoma, que también es relativamente raro, pigmentación punteada, por ejemplo los pacientes que tienen síndrome de Malrich o que tienen datos de neurofibromatosis, no sé si alguno de ustedes tiene las manchas café con leche, que también predispone a todas estas patologías. ¿Qué es esto? ¿Perdón? Ya. ¿Y qué ves en eso? Macroadenoma hipoficial. ¿Qué podría ser si les digo que tiene ACTH elevada y cortisol bajo? Síndrome de Nelson. Síndrome de Nelson. ¿Sí? Para hacer síndrome de Nelson, ¿qué premisa debería tener? ACTH alto porque no hay glándula suprarrenal
premisa de lo que dice suprarrenalectomía bilateral. ¿Sí? Así que podría ser un síndrome de Nelson. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tiene una ACTH elevada y cortisol alto? ¿Qué sería? Cushing. Perfecto. ¿Qué pasa si tiene cortisol bajo y ACTH bajo? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Ahí atrás? Casi. Sheehan? No. No. Podría estar asociado a un Sheehan. Sheehan, sí. Pero se asociaría a otras patologías también. Addison es propio suprarrenal, ¿no? Sería una insuficiencia suprarrenal secundaria por un macroadenoma hipoficial. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí hay un pequeño resumen de los síndromes de elevación del cortisol dependientes a la ACTH, que son propias generalmente de la hipófisis, sabiendo de que también puede haber una secreción aislada, ectópica de esta sustancia, de esta hormona, y exógena, que pueden ser no dependientes de la ACTH, que pueden ser propias de la glándula suprarrenal, como también del uso de otras sustancias como glucocorticoides y también otras patologías, ¿no? Por ejemplo, la inducción por alcohol. En caso de entonces uso indiscriminado de glucocorticoides, es un pseudo Cushing entonces. Es un Cushing exógeno. Mejor que lo nombres Está bien. Cushing exógeno. ¿Sí? Así que es importante definir la dependencia o independencia de la ACTH. Eso les va a ayudar a definir el problema. Entonces, recordando lo que ya habíamos visto en la anterior clase, ¿qué exámenes son vitales para diagnosticar alteraciones del eje corticótropo? ¿Qué exámenes son vitales para definir patología del eje corticótropo? ¿Cómo? Prueba de examentación. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo harías? Imagina que tienes un Cushing secundario. ¿Qué encontrarías? Imaginen que tienen un Cushing primario. ¿Qué encontrarían después de una prueba de supresión con dexametasona? ¿Qué dices? No havería aumento de. ¿Qué dices? Que Cushing no. Doutor, não seria um teste ao invés de dexametasona? Não seria um teste de resistência à insulina? Porque quando hace el teste de resistência à insulina, los corticoides bajan, pero si la persona tiene Cushing no baja, entonces sería una prueba de Cushing, ¿no? Podría ser, sí. Pero no es certera. Porque hay otras causas que te podrían... Podría ser la persona para la persona comer entonces una dieta para nosotros, va a hacer con que los niveles de insulina irían subir, los cortisol irían bajar porque es un contrarregulador del cortisol, pero si la persona tiene Cushing, entonces la persona va a aumentar la insulina y no va a bajar el Está bien que solicites un examen de ese tipo, pero no es confirmatorio. Te ayuda. Te ayuda. ¿Por qué? Porque también el cortisol se secreta de otras formas. ¿Qué pasa si estás comiendo estresado? ¿Biopsia? ¿Biopsia? ¿Para qué biopsia? Resonancia. ¿De qué? Imagina que le pides una resonancia de cerebro y si ya tú que no hay nada en el cerebro, le hiciste malgastar dinero. ¿Cuánto cuesta una resonancia? Más o menos 1.500 bolivianos. Desde salir ¿no? ¿De qué? ¿Serán fidedignas? Entonces, ¿qué solicitan? ¿Qué dices? ¿Cómo haces?
Nuevamente, ¿qué esperas encontrar? A ver, vamos a dar 3 opciones. Según la prueba de supresión con dexametasona, ¿qué esperan encontrar en un paciente que no tiene Cushing? ¿Qué esperan encontrar en un paciente que tiene Cushing primario? ¿Y qué esperan encontrar en un paciente que tiene Cushing secundario? A ver, una. Ahí atrás, ¿qué dices? Atrás. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Marcos, ¿qué dices? Una, cualquiera. Ni eches eso. Cushing primario, cortisol elevado, ACTH como estuviera. Dígame todo el eje. É por causa que Cushing, cortisol elevado. ¿Ah? Más que perguntou, No, solo háblame del Cushing primario. Ahora que te has metido ahí. Cortisol alto. Sim. ¿Cómo está la ACTH? ¿Cómo está la CRH? Y hay pelea aquí. Pelea. ¿Qué dices? ¿Por qué alto de la ACTH? Entonces, para entender mejor todo esto que estamos hablando, ¿cómo está el eje corticótropo en una persona normal? ¿Qué dices? por una elevación negativa, baja la cantidad de cortisol, aumenta la cantidad de CRH, CTH después de cortisol para hacer equilibrio. Eso es En un normal, si el cortisol estuviera alto, las CTH se las pudieran bajar, porque no estaría estimulando. ¿Dónde necesita? Quitemos la premisa de Cushing. No hay Cushing, no hay insuficiencia. Una persona normal, yo le doy dexametasona, tiene COVID-19 leve y le doy glucocorticoides. La inhibición de la producción de ACTH. Ya. Y hace el test y verá que la CTH está bajo. Pero una persona que ¿El tiene cortisol cómo va a estar? está bajo porque es un contrarregulador. ACTH bajo. Va a bajar la CTH. ¿El Pero cortisol? Alto. Si el cortisol está alto, las TES va a estar bajo. Y si no, está sí, bajo, va a estar. no, estamos hablando de normal o Cushing. Ordénalas. Empiezan con un paciente que ya se le mantuvo esa cosa. Sí, pero no tiene patología corticótropa. ¿Cómo va a estar el eje corticótropo? Imaginen que tiene artritis reumatoidea. Le tengo que dar glucocorticoides. ¿Cómo va a estar el eje? Ya. Eso en tiroides habíamos dicho que es normal. Sí. ¿Sí? Le doy hormona tiroidea, sube la hormona tiroidea y las otras hormonas estimulantes, como ya hay hormona tiroidea, baja. Pero eso no sucede en el cortisol. Eso no sucede en el eje corticótropo. Porque los glucocorticoides, si bien trabajan de forma similar que el cortisol, no es cortisol. Es decir, todo el eje baja. Ahora, tomando esa, entonces, ¿valdrá la pena solicitar perfil corticótropo en un paciente que recibe glucocorticoides por X o Z motivo? No. Al gasto insulso de dinero, no le pidan perfil, se va a estar bajo todo. No tiene sentido solicitarle ese laboratorio. Con esa premisa, ¿cómo va a estar en un Cushing primario? ¿Cómo va a estar en un Cushing secundario? ¿Cuál es la respuesta que va a tener el uso de dexametasona en esta prueba? Que se debería administrar a las 23-24 horas, ¿no? Si no estoy errado, se administra dexametasona, el TRH y ACTH están bajos y el cortisol está alto, con administración de corticoides. Si administra de corticoides com Cushing, se for secundario, solo la hipófise estará produciendo grandes quantidades de ACTH, que aumenta la cantidad también de cortisol. Si es primario, es la hipófise. Será hipotálamo. Vamos al eje, mejor. ¿Dónde chingados está el eje? Aquí está el eje. Hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Si le doy dexametasona a un paciente que no tiene patología, ¿cómo está el eje? Todo bajo. Sí, Todo bajo.
Incluso el cortisol. Ahora, incluso el cortisol. Ahora, tiene una patología primaria. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Suprarrenal. Primario, ¿dónde está el problema? Hijos En de la su Pink suprarrenal. Floyd. Las glándulas suprarrenales, Sí. hijos de su Pink Floyd me están haciendo rayar. Glándulas suprarrenales es primario, glándula diana es primaria. Aquí está el problema. Perfecto. Tengo un Cushing, estoy sospechando de un Cushing primario. ¿Cómo van a estar las hormonas? Baja. El cortisol, ¿cómo va a estar? La CTH baja, la CRH Baja también. perfecto. Entonces me está diciendo que es primario el problema. Le solicitaré una resonancia abdominal, de suprarrenales, pero de hipófisis, no. Vuelve a explicar de cómo está abajo, cómo está arriba. El problema es en la suprarrenal. Ya, estamos hablando de un Cushing. Hay hiperproducción de cortisol. Sí. ¿Okay? Si el problema es primario, glándula suprarrenal, por mucha dexametasona que le dé, la suprarrenal va a seguir produciendo porque es patológico. Sí. Pero las otras se van a inhibir. Se van a mantener inhibidas prácticamente. Ahora, si yo le doy dexametasona y el problema es en hipófisis, Que es secundario. las células locas que están produciendo ACTH y eso está permitiendo que el cortisol se eleve, es en hipófisis. Administrándole dexametasona, ¿va a mejorar eso? No. Esas células van a seguir estimulando ACTH y ¿qué hace la glándula suprarrenal? Hace caso a lo que la glándula superior le dice. Pinche interno, pinche retirado. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces no se olviden de jugar con eso. No se olviden también que es importante solicitar Franklin ya nos adelantó eso, solicitar mejor, de primera mano, solicitar un cortisol en orina, un cortisol libre de orina o un cortisol salivar nocturno. Es mucho más fidedigno que solicitar un plasmático por todo lo que ya hemos hablado. Entonces, gracias a los ritmos de manejo que tenemos síndrome de Cushing. Si es lo primero que debemos preguntar, ¿recibe glucocorticoides? Ya, suficiente, tiene Cushing secundario. Si no recibe glucocorticoides, deberíamos pensar en algo endógeno. ¿Qué le solicitamos? Una patología dependiente de ACTH, es decir, principalmente hipófisis o secreción ectópica, o independiente pensamos en glándula suprarrenal, principalmente, que puede deberse a múltiples patologías, principalmente tumor adrenal. Siguen grabando, no puedo creer. Siguen grabando, qué vergüenza. Hicieron mi mamá que vergüenza solo de robar no puede llevar. ¿Qué? Hicieron mi mamá que solo debe tener vergüenza de robar y no puede llevar. Tiene cierta razón. O sea, me robo un banco pero no puedo llevar el dinero. Tratamiento endógeno, ¿sí? Quirúrgico, resección quirúrgica de la lesión, ¿sí? Vamos a extirpar el tumor, como habíamos dicho, si es primario, generalmente es unilateral, o si es central, extirpamos la glándula adenohipoficiaria. A veces no se puede extirpar o hay algún problema suprarrenal y a veces extirpando la hipófisis se puede solucionar, pero eso nos llevaría a otro tipo de problemas hormonales. Así que hay que manejarlo con pinzas. Otra cosa importante, por ejemplo, el síndrome de Nelson. ¿Por qué operar a un síndrome de Nelson? ¿Cuál sería la razón? Si ya no es suprarrenal. Por la gran cantidad de ACTH que está siendo producido por la hipófisis. La hiperpigmentación, pero tendrá algo relevante. Por la compresión de estructuras. ¿Perdón? Por la compresión de estructuras. Excelente, la compresión de estructuras. Eso sí sería un fin para tratar con cirugía esta patología. ¿Sí? Así que hay que ver. Radioterapia, como ya saben, debemos manejar con pinzas. Tratamiento médico, hay un sinfín de medicamentos, por ejemplo el ketoconazol, que va a ir a tratar generalmente mejor un primario que un secundario, porque el secundario generalmente es por tumores. La cabergolina también tiene su efecto
hiposecretor, pero no es tan marcado como, por ejemplo, ¿qué patología? ¿Qué patología? ¿Letras? ¿Qué dicen? ¿Qué patología se utiliza cabergolina? Hiperprolactinemia. ¿Sí? Ahí sí es maravilloso el medicamento. Permiso, doctor. Para primario, ketoconazol y Mixed. Sí, o sea, hay alternativas, ¿no? O sea, todos pueden servir para todo. Pero, por ejemplo, el ketoconazol, si fuera secundario, solo va a inhibir la parte inferior, pero la parte superior va a seguir funcionando. Está bien. ¿Sí? ¿Cómo disminuir los glucocorticoides? ¿No? De forma progresiva, no como bajar hasta de un solo tirón hasta abajo, Sí. sino tienen que ir de a poco y a veces se vuelve a subir, vuelves a bajar, vuelves a subir. Tiene que ser la desescalada, a veces ni siquiera se puede desescalar por largo tiempo, no se desescala definitivamente. Así que hay que tomar muy en cuenta eso y ver esta imagen cada vez que utilicen glucocorticoides. Es un medicamento excelente, maravilloso, pero que trae consecuencias serias, ¿sí? Así que hay que tomar en cuenta eso. Exceso de mineralocorticoides, ¿sí? Habíamos mencionado que no solamente puede, ¿quién es el pueblo? No solamente que puede haber alteraciones del cortisol, sino también de la glomerular que fabrica mineralocorticoides, puede estar asociado a debilidad, fatiga, calambres, hipocalemia. Muchas veces hay hipocalemia asociada a insuficiencia suprarrenal y también a una patología autoinmunitaria de la tiroides, así que podría suceder algo así. Hipertensión, ¿por qué habría hipertensión, por ejemplo, en exceso de mineralocorticoides? ¿Ya? ¿Qué ocurriría? Básicamente, después de la renina-angiotensina, aparte de que la renina es un potente vasoconstrictor, la aldosterona va a retener sodio, eso retiene agua. ¿Y qué es hipertensión? ¿Qué es la presión arterial menor? ¿Qué es presión La arterial? presión con la que la sangre se inyecta a través de la arteria. Si hay más volumen, va a haber mayor presión, va a elevarse la presión. ¿Sí? Puede deberse a enfermedad suprarrenal primaria, puede deberse también de forma autónoma a una alteración de la renina e hiperreninemia. Pregunta: ¿cuánto de sal debería recibir un paciente hipertenso? ¿O le quitamos toda la sal? No. ¿Por qué no? Porque ese no me agrada. Por los beneficios. Ese no contundente me agrada. Disculpa, doctor. Nuevamente, por favor. ¿Cuánto de sangre debería estar? ¿Cuánto de sal debería de sal. debería recibir un paciente hipertenso? ¿O no debería recibir nada? Aquí escuché un no contundente. ¿Qué le hizo de 3 miligramos? Pero ¿por qué no sé? Pues Por el ejemplo, sodio. el yodo. No, sodio. De acuerdo con la Organización de la Salud, deberíamos recibir hasta el sodio de que nosotros comemos naturalmente, hasta 3 gramos, hasta 5 gramos, entre más 2 gramos de sal de cocina, accesorios que nosotros absorbemos. Eso es normal, pero el exceso arriba de esto que sería mal para el paciente, sabiendo que el sodio también hace parte de todos los procesos de nuestro cuerpo. Entonces nosotros también tenemos que seguir una cantidad de sodio. Estoy parcialmente de acuerdo contigo. Deberíamos utilizar menos de 5 gramos de sal o menos de 2.3 gramos de sodio. Sí. Pero ¿por qué no cero? Normalmente. Porque el sodio ayuda a regular a la osmolaridad y la bulimia de nuestro cuerpo. Pero hay sodio en tu se va a regular más. ¿Por qué no cero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se quiere hacer un tratamiento con sal de sodio? ¿Quiere hacer un tratamiento con sal de sodio? ¿Durante cuánto tiempo? Yo acredito. ¿Se acuerdan de la retroalimentación? Sí, debemos hacer la retroalimentación. ¿Cómo explican esa retroalimentación? ¿Chiste o flexión? ¿Chiste o flexión? Ya, después. Respira. Se refere a outro, doutor? No, sodio. Sodio.
nada de ello, no metan en biología. Sí, viene esa violada y demás. No, nada de Casi eso. ninguna sale en yoga. ¿Qué pasa si el sodio está bajo? O sol está bajo, não tem energia da célula. ¿Qué pasa si el sodio está bajo? Assim, vai ter a produção renina. Se activa el sistema renina-angiotensina Sim, vai ser aldosterona. ativado, não? Renina, a gente ¿Y sim. qué pasa con eso? Empieza a aumentar la bulimia. ¿Y qué pasa con eso? Hipertensión. Entonces, los médicos que dicen, no vas a consumir nada de sal, ¿estará bien? No. No. Tienen que consumir. Yo creo que la cantidad de minero corticoides era aumentando. No en exceso. Porque si no consumen nada, eso a la larga va a producir hiponatremia y eso puede predisponer a perpetuar la hipertensión y estuviéramos jugando. ¿Sí? Estoy tentado a perdonarte tu penitencia. Voy a pensar. Buena respuesta. Así que, por ejemplo, un paciente cirrótico, un paciente con insuficiencia cardíaca, generalmente estos pacientes son, las recomendaciones que les damos a estos pacientes es cero sal o consumir la menor cantidad de sal. Sí, así que es importante tomar eso. Entonces, puede haber diferentes tipos de problemas, por ejemplo, dependencia de renina, alguna alteración propia en los riñones que produzca hipersecreción de renina, que también puede haber una producción elevada de aldosterona que puede ser propia de algún tumor de la glándula suprarrenal o, como habíamos mencionado, esa retroalimentación que muchas veces puede darse. Sobrecarga de sal, exceso de consumir sal puede llevarnos a eso, y también tumores, ¿no? Dentro del tratamiento, que como es generalmente unilateral, si es primario, esto puede llevarnos a hacer una resección de la glándula suprarrenal afectada. Se puede utilizar antagonistas de la aldosterona, entre ellos el más importante es la espironolactona, antiguamente llamada ahorrador de potasio o diurético ahorrador de potasio. Ahora actualmente se la denomina como antagonista de la aldosterona, que es muy útil, incluso en SOP es muy utilizado ese medicamento para evitar alteraciones de no solamente los alveolos, sino también alteraciones a este nivel del ácido medular. Así que, ¿qué va a hacer la espironolactona? Va a impedir ese intercambio que va a haber normalmente entre sodio y potasio, ¿no? Exceso de andrógenos que pueden estar asociados a diferentes alteraciones como infertilidad, anovulación y demás, y que también puede estar no solamente asociado al exceso de andrógenos, sino también al exceso propio de las hormonas andrógenas de la glándula suprarrenal, entre ellas la DEA y la DAS. ¿Sí? Así que pacientes con hiperandrogenismo, es decir, un paciente con SOP, podría tener un serio problema suprarrenal y no así tanto problema genital. Así que hay que tomar eso muy en cuenta. También hacer diferentes diagnósticos diferenciales, porque la oligomenorrea, la alteración menstrual, puede asociarse también a hiperprolactinemia, problemas de perfil tiroideo y demás, así que hay que entender muy bien eso y definir puntualmente. Habíamos mencionado que todos los SOP generalmente les dan metformina y no todos los SOP necesitan metformina. Habría que analizar cuál es la razón de ese SOP para definir el medicamento, y justamente aquí también estamos viendo la causa. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una hipertensión arterial hipocal, por lo tanto va a estar asociada a hipocalemia. Hablando de eso, ¿qué fármaco podría provocar hipercalemia y que es muy común utilizar en pacientes hipertensos y que a veces no lo tomamos en cuenta y sí deberíamos tomarlo en cuenta? El losartán. El losartán nos puede llevar a tener hipercalemia, ¿sí? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tiene hipercalemia? Quitamos el losartán y voilà, se soluciona el problema. Pacientes nefrópatas, a veces existe
la necesidad de quitar el losartán cuando llegan a un filtrado glomerular. Dime. Doc, pero no sería contradictorio usar el losartán para hipertensión si estaríamos como que aumentando el sodio y por ende se retiene agua. No. O sea, en todos los pacientes se presenta Por eso un hipertensión. paciente hipertenso debería aclararse qué tipo de hipertensión es. ¿Cuál es la hipertensión más frecuente? ¿No? ¿Qué dices? ¿Por qué te estás riendo tanto tú? Grandote. Sí, algo gracioso. Sale sueño. ¿Qué dices? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión? ¿Qué? Causa. ¿Edad? Sí, cuanto más vieja la persona queda, La edad es un factor de riesgo, no es una causa. Estrés no. Engrosamento. Eso de que me sube la Agrosamiento das venas. ese también es un factor de riesgo. La esclerosis es un factor de riesgo esencial. ¿En qué porcentaje es una esencial? Es decir, no se sabe la causa. Secundaria es raro. Cuando tengamos una secundaria debemos hacer un montón de estudios para determinar cuál es. Es difícil encontrar una secundaria. La esencial más del 90%. Y esa asociación de una hipertensión con la sal, ¿cuál es? ¿Qué asociación hay entre sal e hipertensión? ¿Qué porcentaje podrían decir? Porque no todo hipertenso es asociado a la sal, es decir, como factor de riesgo. Bien, si la persona tiene un exceso de sal, va a haber un aumento de volumen, sería un aumento de volumen de sal. La inmunogenesia aldosterona trabajar para tentar extirpar la gravedad de eso, pero va a hacer la vasoconstricción de los vasos y va a aumentar la presión. Entonces, tiene una. Pero si hay mucho sodio, ¿cuál sería la respuesta normal de la aldosterona? Disminuye su producción. Sí, pero la. ¿Qué porcentaje de hipertensos se asocian a consumo de sal? Elevado. Ese porcentaje más, entre 40 y 60%, es bastante. Por eso se les dice disminuyan la cantidad de sal. ¿Sí? Pero hay que determinar a quiénes vas a utilizar el losartán para volver a lo que estábamos hablando. No todos van. ¿En quiénes no utilizaría sí o sí el losartán? ¿Cómo? ¿En qué hipertenso no utilizarías el losartán? Me lo están echando. Secundaria. ¿Pero qué secundaria? Porque hay varias causas de secundaria. Una de estas es secundaria a secreción de aldosterona. ¿Qué dicen? Enfermo renal crónico en fases terminales. Espero que no estén dializando porque ya se puede volver a utilizar. Pacientes con estenosis bilateral de las arterias renales, ¿no? Es así porque puede más bien progresar rápidamente la enfermedad renal. Entonces tenemos hipertensión, hipocalemia, eso ya me está diciendo de que probablemente el problema sea suprarrenal. ¿Sí? Hipertensión más hipocalemia ya les está gritando de que es suprarrenal. Hay además una hipertensión refractaria, hipertensión y también puede haber un incidentaloma ya asociado a un feocromocitoma. Vamos a definir la aldosterona en sangre o también a veces no hay aldosterona en la mayor parte de los hospitales que los solicitamos, electrolitos simples, ya nos podrían llevar a diagnosticar esto. Vamos a ver si hay sobrecarga de volumen, si hay secreción de aldosterona o no, y dependiendo de eso solicitamos exámenes imagenológicos para determinar si hay un tumor o no. Así que esto más o menos es el algoritmo que deberíamos tomar en cuenta. Dime. Por favor, eu não entendi. Losartán não dá para quem? De
El losartán no se da en pacientes que tienen hipercalemia, no se da en pacientes que tienen alteración de los riñones por debajo de 30 ml min 1.73 metros cuadrados, hasta que llegan a fase terminal, que cuando dializan ya se puede volver a utilizar, o cuando no tienen proteinuria se puede evitar ese medicamento, y también cuando tienen estenosis bilateral de arterias renales. ¿Sí? Tratamiento. Estenosis de arterias renales. Si es congénita, glucocorticoides, anticonceptivos o antiandrogénicos orales también podemos optar, y las cirugías mandatorias si encontramos un tumor definitivamente. Ahora vamos a lo opuesto. Addison. El Addison está asociado a una patología primaria que puede deberse a un déficit solo de cortisol, o también puede ser una insuficiencia suprarrenal mixta, generalmente con alteración de la aldosterona. Hay una generalmente destrucción autoinmunitaria, puede haber una adrenoleucodistrofia, o también puede haber sustitución renal. Aquí en Bolivia la tuberculosis está por los cielos, sobre todo en el trópico cochabambino, por tuberculosis y VIH, ¿no? SIDA, en fase SIDA ya, ¿no? Así que hay que tomar muy en cuenta eso, porque puede haber una ocupación de la glándula suprarrenal por estas patologías, y eso provoca hemorragias y datos de insuficiencia suprarrenal. Puede haber hiperplasia suprarrenal congénita, o pueden haber causas infrecuentes en relación a patologías más sistémicas como la amiloidosis, entre otras. Entonces, hay una insuficiencia renal primaria o hay una insuficiencia renal secundaria. Franklin, si vas a atender tu cel, prefiero que sabes. No, que atiendas eso. Entonces vamos a tomar, porque luego grabas y, o sea, seremos coherentes con lo que hacemos, ¿sí? Prefiero que atiendas la clase y cortes esa grabación. Yo no estaba liberado, estaba verificando. Corta la grabación, por favor. Qué mal, doctor. Estaba haciendo una pesquisa para la clase, pero todo bien. Se te molesta tanto que nosotros pesquisamos por teléfono. Muy bien. Cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, debemos pensar entonces lo primero, autoinmune, 80-90%. Luego, infecciosas, podemos tener congénitas, como habíamos mencionado, infiltración tumoral en menor porcentaje. Si se dan cuenta, los porcentajes son mucho menores. Así que lo primero que se nos debe venir a la mente es autoinmunidad. Y cuando es secundaria, lo principal es tumores hipoficiarios, Shiga, entre otros. Traumas, accidentes cerebrovasculares y demás. Así que si les pedimos causas, tienen todo un bagaje de opciones para poder responder a la pregunta. Hay supresión del eje hipoficiario por glucocorticoides exógenos o endógenos, ¿sí? Y no se olviden que este eje, y sobre todo las glándulas superiores, tardan en responder, tardan en reaccionar. Es importante que tomemos eso en cuenta, ¿sí? Incluso años puede durar esa respuesta. Así que el hecho de que no respondan rápidamente, no podemos quitar rápidamente el medicamento. Lesiones hipotalámicas, hipoficiarias también pueden estar presentes y pueden causar alteraciones, por lo tanto, en la secreción de cortisol. Dentro de las manifestaciones clínicas dependen de la etiología, sí, dependen del lugar, pero también dependen de la duración. Así que nosotros, la manifestación clínica de una insuficiencia suprarrenal deberíamos dividirla en dos. En una que es aguda y la otra que es crónica. ¿Sí? ¿Por qué esa diferencia? Porque cuando es aguda es sinónimo de muerte. Si no atendemos rápidamente una insuficiencia suprarrenal aguda, el paciente va a fallecer. Por eso la diferencia importante entre aguda y crónica. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces no se olviden de esta imagen, es sinónimo de muerte. Y por ejemplo, el dolor abdominal es característico, ¿sí? Podemos pensar en uremia, podemos pensar en gastritis, apendicitis,
entre muchas otras. Ya sabemos que el abdomen es una caja de Pandora. Diarrea puede estar presente, aparte de todas estas, ¿no?, alteraciones hidroelectrolíticas. Los eosinófilos también pueden estar alterados, entre otros, pero si no pensamos, no vamos a encontrar esta patología, porque miren, son patologías que podemos encontrar son manifestaciones clínicas que podemos encontrar en un montón de patologías aparte de la insuficiencia suprarrenal. Una de las causas más frecuentes en hospital de fallecimiento no diagnosticadas es una insuficiencia suprarrenal. Tal vez utilizando glucocorticoides podríamos salvar la vida del paciente. ¿Sí? Así que hay que pensar en esta patología siempre. Creo que les di este trabajo, no sé si les di, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de beber o de poder degustar el líquido del pepino enlatado. ¿Feo por qué? Es muy ácido. Muy ácido, sabe A ver si en alguna oportunidad tratan de beber ese líquido. ¿Para qué voy a beber siempre? Para ver cómo se siente un paciente con insuficiencia suprarrenal crónica. Tomando el aceite, ¿no? Es lo mismo. No, es mucho más concentrado este. Mucho más concentrado. Tiene sal a montones. ¿Sí? Un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal crónica, este jugo se lo va a beber como si fuera agua. ¿Sí? Así que, por eso, traten de beber para que nunca más se les olvide. No más tantito, no todo el bote, porque si no van a provocar una hipernatremia y va a ser todo un desastre. Así que tomen en cuenta ese dato a la hora de ver y definir esa diferencia, ¿no? Entonces, todas las personas que beben con normalidad ese líquido de los pepinillos tienen alguna patología. En general no bebes ese líquido. No, hay Lo que comes es el pepino. Yo conozco gente que sí, que es normal. Come un Grandes poquito de cantidades. pepino y ¿Han visto gente así? Que claro, ¿con quién está juntada? por ahí Pero en parece general que no se bebe sí. ese líquido. Ese líquido es más para conservar el pepino. Lo que más se consume es el pepino en las hamburguesas, por eso estos alimentos tienen alto contenido de sodio, así que es perjudicial para la salud. Y otras patologías, miren, dolor articular, por ejemplo, nuevamente alteraciones de esto, no se olviden de esta. Sí, así que hay que tomar muy en cuenta estas diferencias, pero la crónica todavía nos da chance a poder manejar la patología. Diagnóstico: medición de cortisol. Ya saben de qué forma van a solicitar el cortisol. Puede descartarse los valores cuando es mayor a 524, eso es importante, cuando estamos hablando de plasmática, o cuando es inferior a 83 se puede asegurar de que es una insuficiencia suprarrenal. Pero si no encontramos valores en medio, debemos jugar con el sistema de retroalimentación. Eso también es importante mencionar. No solo, creo que ningún médico se quedaría simplemente con un resultado de cortisol, no lo creo. ¿Quieren amenizar la clase con su chiste? Dale, fuerte. ¿Cuál es el santo de todas las frutas? Santo de todas las frutas. Sí. ¿De todo? De todas las frutas. Santo. Me da sabía. No. Pero dio chiste, dártelo un punto. Bien. Cuidado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La cadena. ¿De pollo hizo? No lo vimos, todos eran medios. Bien, tratamiento de esta patología. Si tenemos una insuficiencia suprarrenal mixta, el mejor tratamiento para manejar esto es hidrocortisona, justamente
justamente por ese doble efecto que conocemos. Es un glucocorticoide y aparte es un mineralocorticoide. Si la insuficiencia suprarrenal es solo de cortisol, es suficiente con prednisona o algún otro glucocorticoide. ¿Por qué? Porque si no, la hidrocortisona ya también podría provocar hipocalemia. ¿Sí? Así que hay que tener. Por ejemplo, pacientes que utilizan hidrocortisona por problemas pulmonares, estos pacientes muchas veces tienen hipocalemia. Aquí está la causa. Así que tengan cuidado cuando utilizan, sobre todo hidroelectrolíticamente hablando, con hidrocortisona. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal aguda? Medimos cortisol y ACTH, el tratamiento debe ser inmediato, debemos ver o de realizar un soporte hidroelectrolítico, debemos administrar glucocorticoides a altas dosis, el tratamiento se hace hasta estabilización. Una vez estabilizado el paciente, recién deberíamos buscar las causas y recién deberíamos ver si mantenemos o no la medicación. Es decir, mientras más precoz sea nuestro tratamiento, la posibilidad de fallecimiento va a ser menor. Fallecimiento, con todas las letras. En cambio, la insuficiencia suprarrenal crónica podemos utilizar glucocorticoides a dosis sustitutivas, no supresoras, como de 10 a 12 miligramos, ¿sí? Y la prednisona de 5 a 7.5. No se pasen de esa dosis, no tiene sentido darle más dosis, porque no le va a servir, más bien le vamos a provocar síntomas o manifestaciones clínicas de Cushing. No tiene sentido, solo necesitamos sustituir el cortisol, nada más. Y si no hay hidrocortisona, utilizar fluorocortisona, que también es un excelente mineralocorticoide. Lamentablemente no hay tanta accesibilidad, sobre todo en nuestro país, difícil encontrar fluorocortisona, ¿sí? No se olviden, tenemos que garantizar la dosis adecuada, no darle de más, repito, no darle de más la medicación. Neurocirujanos operan hipófisis, operan cerebro y le dan glucocorticoides por Dios. Le dan más o menos 300 miligramos de hidrocortisona y miren cuánto necesitamos. 10, 20 miligramos de hidrocortisona. 20. ¿Sí? Así que no manejemos como sea estos medicamentos, porque las complicaciones también pueden ser serias. Entonces, en la deficiencia de mineralocorticoides hablamos de hipoaldosteronismo, puede estar o no asociada a diabetes, puede haber nefropatía diabética también, puede haber todos estos problemas. Aparte de las manifestaciones clínicas, van a estar asociadas generalmente a alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Una hipercalemia, por ejemplo, que podría provocar arritmias. ¿Cómo confirman que es una hipercalemia? Cuando tienen una hipercalemia, ¿qué es lo primero que hacen? Electrocardiograma. ¿Para qué? ¿Qué observas en una hipercalemia? Ondas tépicas, ¿no? Si no tiene ondas tépicas, probablemente le hayan tomado la muestra, hayan llevado al laboratorio y ¿qué ha provocado eso? No han reportado pronto, han dejado la muestra ahí, ha habido lisis celular y ha salido el potasio y te muestra hipercalemia. Por lo tanto, nunca crean 100% en hiper o hiponatremia, en hiper o hipercalemia. Estén seguros, soliciten laboratorio y lo más sencillo es solicitar un electrocardiograma en casos de potasio, ¿sí? Si hay alteración del sodio, hacemos sustitución de sodio. En general en estos pacientes se les pide más bien que consuman bastante sal para contrarregular el problema. Las anteriores semanas estaban todos como pera, ¿no? Vamos a hacer un bebé. Médula suprarrenal. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Falta. Perfecto. Médula suprarrenal y catecolaminas. Células. Aquí vemos la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, que ya habíamos mencionado que están íntimamente relacionadas.
y también la médula. La médula también puede estar alterada por hormonas superiores. Debemos saber que la médula tiene estas células que parecen cafés, son cromáfines y que permiten la secreción de catecolaminas. Estas, pero no solamente se encuentran en las glándulas suprarrenales, sino también se encuentran a nivel de los paraganglios, ¿sí? De los ganglios que son formados por nervios alrededor de los grandes vasos. ¿Sí? Así que puede haber un paraganglioma que permite la hipersecreción de catecolaminas, como también el feocromocitoma va a estar asociado a esta hipersecreción. Adrenalina, noradrenalina y dopamina, por lo tanto, son las catecolaminas que se van a fabricar a estos niveles. Entonces, si yo les digo dónde se fabrica la adrenalina, ¿qué me dirían? ¿Algún otro lugar? No, específicamente glándula suprarrenal. Si yo les digo dónde se fabrica la dopamina, glándula suprarrenal, ¿otro lugar? Ya habíamos estudiado eso. ¿Qué dices tú? Hipotálamo, ahí se secreta, ¿no? Habíamos mencionado que es la hormona inhibidora que se fabrica en el hipotálamo. Y un último lugar, los nervios simpáticos. Y la noradrenalina se fabrica también en la médula suprarrenal y en los nervios simpáticos periféricos. Por lo tanto, cuando hay un feocromocitoma o una alteración de catecolaminas, no solamente es propio de la médula suprarrenal, sino también de estos nervios. ¿Qué va a provocar? ¿Qué efectos tienen las catecolaminas? Permiten de que haya aumento de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la adrenalina es muy útil en paradas cardiorrespiratorias. Aumenta la presión arterial, aumenta la contractilidad miocárdica, le da la fuerza, aumenta la velocidad de conducción. ¿Sí? Si le damos adrenalina a un paciente, le va a provocar taquicardia, si es que no la necesita. Y todo esto se va a deber a diferentes receptores específicos y precisos. Seguramente en farmacología han avanzado sobre los receptores alfa, beta, dopamina. ¿Sí? Por ejemplo, si digo dónde se encuentran los receptores alfa, alfa 1, vasos sanguíneos. Si les digo beta 2, por ejemplo, si les digo beta 1, por ejemplo, en la anterior clase hemos hablado de hipertiroidismo, en las anteriores clases, y utilizan beta bloqueantes, bloquean todo esto, ¿no? Disminuyen la frecuencia cardíaca, está actuando en esos receptores. ¿Sí? Alfa 1, generalmente vascular, en el músculo liso, permite vasoconstricción e Perfecto. Alfa 2 se encuentran generalmente en los nervios presinápticos y permiten hipotensión, es decir, si le doy un agonista alfa 2, ¿qué me provocará? Hipotensión. Si le administro un antagonista de los alfa 1, ¿qué le estoy preocupando? ¿Qué me está preocupando eso? Antagonista alfa 1, ¿qué provocará? Vasodilatación, exactamente, ¿sí? Beta 1, beta 2, no se olviden de que también aparte del corazón está en el adipocito. Y finalmente los beta 3, que propiamente son de los adipocitos, ¿no? Que ya tienen que ver con la lipólisis y demás. Dopa 1, vasos cerebrales, renales, mesentéricos y coronarios principalmente, estimulan la vasodilatación. Y dopa 2 son presinápticos que generalmente están relacionados a los ganglios simpáticos y también se encuentran en el encéfalo y también están asociados a la liberación de prolactina. Esto es el resumen que hemos hablado, ¿sí? Las localizaciones y las acciones que tienen todos estos receptores que debemos ir conociéndolos y recordar prácticamente, ¿no? Porque hemos llevado fármaco, hemos llevado bioquímica y demás.
fisiología y demás. Entonces, las catecolaminas propiamente se basan en esto. Tirosina, gracias a enzimas, va a permitir la formación de dopamina. La dopamina es la precursora de noradrenalina y adrenalina. ¿Sí? Entonces, todo se basa en tirosina. Ahora vamos a hablar de dos grandes grupos, feocromocitoma y paraganglioma. Como habíamos mencionado, prácticamente es lo mismo, solo que la localización es diferente. Ambos permiten la secreción elevada de catecolaminas. Entonces, si las catecolaminas están alteradas, están elevadas, ¿qué problema podríamos tener? ¿Qué manifestaciones clínicas se podrían asociar a este problema? Ya. Taquicardia. Exacto. ¿Sí? ¿Y cómo estuviera la presión? Generalmente. La presión está alta. Si le doy antihipertensivos, ¿mejorará la presión? Entonces, generalmente la hipertensión es refractaria. ¿Sí? No mejora. Y miren, es tan difícil de diagnosticar porque una de las causas más frecuentes de uso, viene un paciente hipertenso, le doy antihipertensivo, no mejora, le doy otro, no mejora, le doy otro, 4 medicamentos antihipertensivos, no mejora. ¿No será bata blanca? ¿O será un feocromocitoma? ¿Sí? Así que hay que poner a la balanza, no es tan sencillo diagnosticar, por eso las secundarias es muy complicado de diagnosticar, es difícil precisar cuál es la debida causa. Así que una de las causas de hipertensión también es el feocromocitoma. Por suerte son infrecuentes, son muy raros. La relación mujeres-hombres alguna vez son iguales. Puede haber metástasis de feocromocitoma, sobre todo a nivel hepático. Siempre preguntar a los familiares, siempre ver antecedentes familiares en estos pacientes. Mutaciones genéticas es de vital importancia. Relaciones con patologías como una neoplasia endocrina múltiple, que posteriormente vamos a ver. ¿Mal? ¿Qué ha pasado? Vamos a dormir. ¿Ok? Enfermedad de von Hippel-Lindau, que también se puede asociar a este tipo de problemas. ¿Qué es esto? ¿Han visto al hombre globo? Neurofibromatosis. Voy a ver si buscan en internet al hombre globo. El otro día en la clase hice la misma pregunta y me mostraron un hombre con un globo aquí debajo. No más con estas lesiones. Sí, es una neurofibromatosis. Es lo primero que sale. Sí. Qué barbaridad. Neurofibromatosis. Sí, mejor. Hombre globo, neurofibromatosis. Y también estas manchas, ¿sí? ¿Él es? Estos pacientes también tienen alteraciones de las catecolaminas, así que estos pacientes se asocian a hipertensión y demás, feocromocitomas familiares y demás. Por lo tanto, vendría a ser casi lo mismo y estos son raros más bien, generalmente son unilaterales, ¿sí? Así que eso es también importante recordar. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, hipertensiones, por ejemplo, cuando están alterados, están estresados y demás, ¿cómo hay la secreción de catecolaminas? ¿Cómo se sucede? Hay una elevación, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, la presión es mucho mayor, la taquicardia es mucho mayor que una persona normal, porque generalmente suben las gradas, van a tener una taquicardia leve, sinusal, no patológica. Pero ¿qué pasa si tienen feocromocitoma? Esa taquicardia va a subir a los 100. ¿Sí? Así que son pequeños detalles que deben tomar en cuenta, ¿no? El síndrome de Raynaud, ¿sí? ¿Cuál es la secuencia del síndrome de Raynaud? ¿Cuál es la secuencia? Validez, cianosis, ¿cuál es la primera? No están seguros. Tarea para la siguiente, a ver si me dicen. Sería bueno que me hagan recuerdo de cómo es la secuencia del fenómeno del Raynaud. Rojo, blanco y azul. Rojo, blanco, azul. Primero rubicundez. Sí,
Primero es rojo porque hay la dilatación de los vasos, blanco porque después hace el inicio de la disminución y después rojo porque no pasa oxígeno y pasa hematosis. Entonces es diferente un fenómeno de Raynaud cuando hay frío, porque cuando hace frío hay palidez, pero no rojez. Así que esos pequeños detalles, esas secuencias de vital importancia. ¿Sí? Recuerden y a ver si leen nuevamente y vamos a estar de acuerdo con lo que dice Frank, aunque ya está enojado conmigo. Las 5 H's, ¿sí? Hipertensión, hipermetabolismo, cefalea, hiperhidrosis e hiperglucemia. ¿Por qué hiperglucemia? Respuesta fácil. Juan. Sí, vaya. Vaya. ¿Ah? Marcos. Marcos decimos meridius. Nada más máximo. ¿Qué dices? ¿Por qué hiperglucemia? No se olviden de esos pequeños detalles. Hormonas cosegregadas, también debemos saber de que hay hormonas cosegregadas, contrarregulación de la insulina, adrenalina, no se olviden. Hay disminución de la insulina por contrarregulación de la adrenalina y por lo tanto el azúcar hiperglucemia. ¿Sí? Así que son paciente hipertenso que no mejora con antihipertensivos, que se sobreexalta por algún estrés y tiene hiperglucemia, ¿qué pensaría? Probablemente. Y paciente joven con mayor razón, porque pacientes adultos son más que todas las causas esenciales, es decir, no se sabe una causa real. Hay diferentes sustancias entonces que se van a segregar dentro de los criterios de sospecha, los que ya hemos mencionado: crisis hiperadrenérgica, hipertensión refractaria, hipertensión y diabetes, ¿qué más? Hipertensión a edad temprana, eso es importantísimo. Ya cuando la presión no se controla y es de forma crónica, puede haber incluso miocardiopatía dilatada y masa suprarrenal descubierta. Pruebas de laboratorio. Se pueden pedir catecolaminas, pero generalmente se solicita un metabolito que son las metanefrinas y que son muy útiles en orina y que nos van a poder permitir el diagnóstico real del paciente. Así que tomando todos esos detalles vamos a encontrar un fenómeno. No es tan sencillo como parece. Descartar todos estos medicamentos, por ejemplo, la levodopa, ¿en quiénes dan? Parkinson, perfecto. Por ejemplo, anfetaminas, obesos. Los obesos les pueden recibir anfetaminas. Reserpina, pacientes psiquiátricos, ¿no? El etanol, el alcohol puede permitir una elevación de las catecolaminas. En primera instancia, antes de que se vuelvan hepatópatas crónicos, los pacientes son hipertensos. Por eso su rubicondés y demás cosas. Así que son pequeños detalles que podríamos hallar en los pacientes. Pruebas de imagen, desde resonancia, tomografías, ecografías pueden ser útiles, sobre todo si sospechamos de la patología. ¿Quiénes pueden describir esto? ¿Qué es esto? Gammagrafía. ¿Cuál está más pintada? ¿Cuál es suprarrenal? ¿Derecha o izquierda? Derecha. La derecha está más pintada. Eso mide un paciente. ¿Cuál está pintada? Es la derecha. Aquí está el tumor. Aquí está el tumor. Miren, a la izquierda ni se ve. Sí, así que hay que tomar muy en cuenta. Y generalmente hay incidentalomas que nos muestran esto. Y hace años que estaba siendo tratada por hipertensión. Tratamiento médico. Se utilizan alfa o beta bloqueantes, se pueden utilizar, se puede ver de que no haya movimientos bruscos también, porque esto puede provocar alteraciones importantes. Tener mucho cuidado con la utilización o el contenido de sodio. Fenoxibenzamina se puede utilizar en pacientes. Lo bueno es que cuando se hace un tratamiento quirúrgico, generalmente solo se opera una suprarrenal, pero pese a eso puede haber alteraciones de la presión arterial postquirúrgica, así que la hipotensión postquirúrgica es un desastre.
Así que siempre deben pensar en esa hipotensión porque es de difícil manejo. 1 a 2 semanas después de medirse las catecolaminas se hace una muestra de hemoglobina y eso nos va a determinar si deben entrar nefrinas y eso nos va a poner a la balanza si hemos hecho un buen tratamiento o no. ¿Qué es esto? Es un PET, ¿no? Es un PET scan, es una tomografía por emisión de positrones que nos va a permitir definir si hay metástasis o si es maligna esta patología para ver si hay otros órganos comprometidos. Seguimiento, no es necesario solicitar exámenes imagenológicos, sino solamente laboratoriales. Preguntas, dudas, tenemos tiempo todavía. Vamos a hablar de un... Doc, ¿no sería una negligencia médica si el médico trata al paciente? Negligencia médica. ¿Cómo un médico va a hablar de negligencia? Dime. Cuando el médico trata al paciente con hipertensión, pero la hipertensión no mejora y aún así lo sigue tratando por años. ¿Cuál sería la excusa de seguir tratándolo sin la hipertensión? No creo que sea negligencia médica. Entonces, ¿Cómo se denomina cuando un médico no sabe lo que hace y hace? Porque ¿qué es negligencia? Es un médico que sabe pero no hace lo que debería. Eso es negligencia. Los comunicadores, los periodistas capos, ¿no? Es negligencia médica. Negligencia médica aquí no tienen ni madres que es negligencia médica. Hay médicos que no saben manejar. Miden la presión, está alta y lo primero que es darles hipertensión. Eso me lleva a preguntarles ¿cómo se diagnostica la hipertensión arterial? presión arterial alta, más de 3 días, tomadas. ¿Más de 3 días nomás? Tomadas en diferentes horas. ¿Perdón? Varias tomas, ¿no? No solamente una. Entonces, si yo le doy tratamiento a un paciente hipertenso, ¿estaré haciendo buena medicina? ¿Será negligencia o falta de conocimiento? ¿Qué se llama? Tiene su palabra. También, ¿no? Imprudencia es algo que no sabes que no debes hacer, pero lo haces. Que también está asociado a eso. ¿Qué dicen? Vamos. Irresponsable. ¿Qué es? Imprudencia. Impericia. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con utilizar el término de negligencia. Tú más, siendo médico, debes tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? Pero sería impericia. Sí. O sea, podría meterlo en un proceso legal. Sí. No puedes destrozar. De eso vas a encontrar millones. No solo. Cuando vayan al hospital, ya falta poco. Van a encontrar errores. Van a querer lograr. Pero no sean malos médicos, no sean malos colegas. No sean como yo aquí en la clase que ando despotricando con mis colegas que también. Se dice el pecado, pero no el pecador. ¿No? Y aprendan de esos errores. No sean criticones, sean críticos. Mejoren la medicina. ¿Sí? Pero no sean desgraciados y destruyan a su colega, por muy güey que sea. Eso es importante. Dime. Pero si yo le digo, digamos, supongamos que es mi doctor, mi docente, está ahí dando consulta y le digo, ¿sabe qué, doctor? No es mejor buscar otra cosa. Y entonces dice, no, y te trata como hombre. Y sigue tratando al paciente mal. ¿Puedo denunciarlo? Tú sí. Porque, o sea, vamos a ser colegas, todo lo que quiera, pero no puedo dejar que trate mal a un paciente. Por eso vas a encontrar millones. No creo que te dé el tiempo para denunciar todo. No, pero como uno provoca una Te vas a diferencia. dar cuenta que tú también cometes errores. Claro, pero muy Vas a diferente es que cometer alguien te muchos diga y no querrás aceptar tu error. Es muy diferente. Es que el médico es orgulloso. Ahora vas a lo que sí, aprende de esos errores. Aprende a que no ser así. Y si no entiende, ignorancia ya del médico. Pero llegar a denunciar, nunca
nunca vas a acabar de denunciar a toda la gente esta semana. Incluso tú te denunciarías. ¿Qué diferencia hay entre un médico y un militar? Que uno trabaja simbólico con la mano. El militar mata de frente, el médico mata por debajo. Ay, no. ¿Qué ¿Te vas a concepto? dar cuenta? Bueno, sigo con la idea que sí Se van a dar cuenta. Hay que tener mucho cuidado. Y sean leales con sus colegas, no sean como el montón. Y aquí en Bolivia somos expertos para echarnos tierra. Porque todos se creen perfectos y la mayoría somos unos güeyes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Aprende desde casa. Tú aprende. Y los otros te van a observar y vas a mejorar la academia. Pues si andas solo criticando, denunciando y demás, no mejora la academia. No le vas a enseñar denunciando. Hay cosas, ¿no? Hay cosas. También puede ocurrir algo grave que sí merece una denuncia, eso también. Para terminar el caso clínico rápidamente, espero su participación de todos. ¿Alguien puede leer esto? ¿Quién se anima? ¿Alguien que está de sueño? Estás de sueño. Dale, despierta. No, aquí nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre? John. Dale, John. Lee. No, pero quiero que quiero escuchar tu voz. Le escuchamos. Lee solo la lectura, nada más. Fuerte, pero con el rápido porque ya estamos haciendo. Dificultad, dolor en todo el cuerpo. Enfermedad actual, paciente masculino de 72 años de edad, con cuadro clínico de aproximadamente una semana de evolución, caracterizado por presentar malestar general, astenia, adinamia, dolor generalizado, predominio de miembros inferiores y pubente, acompañado también de orinas frecuentes, sed y sobre todo pérdida de peso relativo. Además presenta tos escasamente productiva, alzas térmicas no cuantificadas desde 3 días. Antecedentes: ex trabajador minero, ningún cuidado con la dieta, hospitalizaciones previas por neumonía, no refiere alergias, hipertensión arterial hace 20 años con medicación no bien controlada, sin antecedentes patológicos conscientes. Examen físico: paciente masculino con sobrepeso que se encuentra regular a mal estado general, febril, consciente, orientado, deshidratado. Signos vitales: 150-90, 98 de frecuencia cardíaca, 23 de frecuencia respiratoria, supresión 86%, 21% Fiebre 2, y temperatura 38. fiebre. Cardiopulmonar, corazón, rítmico, sentido sobreagregado, rítmico superior, pulmones neumovasculares disminuido, férmitos tenues, en ámbitos ambos de motores de predominio del tercio inferior, abdomen globoso, extensión de tejido adiposo, virus lugares positivos positivos, blando depresible, no doloroso, sin datos de irritación peritoneal, ni percusión con la vida negativa, extremidades, disminuido, datos de insuficiencia vascular, señalero de ¿Por qué? Por la hipertensión de 20 años más controlada. ¿Qué edad tiene? 72. Pues, ¿Quién es el electrocromocitoma? jóvenes. Muy frecuente. Rarísimo. ¿Cómo? ¿Uno de los qué? Está chato. ¿Otra cosa? ¿Otra enfermedad? Cushing. Cushing, pérdida de peso. ¿Sí? Creo que iba a tener sed y poliuria. Ajá. Se puede pasar a un de medicina. Diabetes insípida. Ya. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra enfermedad? ¿Qué patología tendrá de los pulmones? Fibrosis pulmonar. ¿Cómo se llama la patología del trabajador minero? Silicosis, decía mi abuelita Cecilia. Neumoconiosis. Ah, no me han enseñado. ¿Qué más? Hipertensión arterial, por excelencia. ¿Algo más? Fiebre. ¿Por qué será la fiebre? Infección.
¿Qué le piden? Primero hemograma. ¿Por qué hemograma? Para ver la infección, reactante de fase aguda y la sangre, hemograma, índice de compartimento. Para empezar, por ahí. ¿Otro examen? ¿Perfil renal con qué? ¿Por qué? Vamos raciocínio como as esposas da criança. Mais ou menos. Nada, assim. ¿No más? Sim. ¿Qué más necesita? ¿Gasometría? ¿Por qué gasometría? Me agrada. ¿Por qué gasometría? Algo que no hacemos comúnmente, están pidiendo gasometría por algún problema metabólico, acidosis metabólica o alcalosis y demás, pero nadie solicita gasometría por el problema respiratorio, ¿no? Así que debería ser mandatorio. En neumología, paciente que llega con datos de alteración pulmonar y demás, debería tener su gasometría. Siempre, no lo hacemos. Soliciten gasometría. ¿Qué más? ¿Algún otro examen? ¿Marcos? ¿Por qué glucemia? Tiene sed, orina frecuente, sed, pérdida de peso. Pidan lo sencillo, ¿no? ¿Qué dices tú, Tania? ¿Algo le pides? Porque senão da gasometria, por isso pode pedir de uma urina frequente, pode causar uma hiperosmolaridade, está com hiperosmolar. Entonces soliciten para la plasmática, ¿no? Porque ¿cómo se mide la osmolaridad urinaria? A ver si buscan cómo medimos osmolaridad urinaria, porque ya sabemos la plasmática, ¿no? Pedimos sodio, potasio, boom, Nesse glucemia, caso, o paciente está potasio. perdendo litros. Exacto. Perfecto, a ver, veamos si tienen razón. Le han pedido leucocitos, tiene 7000, 6100 el control, hemoglobina de 16.4, 15.9, segmentados de 86, tenía infección, ¿no? Subdivisión a la izquierda, creatinina, miren, alteración, glucemia, miren, Marcos, muy bien, sodio, potasio, nitrógeno ureico, albúmina, ¿sí? Examen de orina, glucosuria, proteínas trazas, gasometría arterial, que pidió Juan. Esse paciente pode estar entrando no estado. ¿Cómo está esta gasometría? ¿Es venosa o arterial? ¿Arterial? Tiene una leve acidosis, ¿no? Leve, nomás tantito. ¿Cuánto es el pH normal? 35 a 45, ¿no? Y bicarbonato un poquito bajo, es una acidosis. Tiene la hemoglobina glicada, triglicéridos, ¿sí? Calcio también un poquito bajo. Nadie me pidió radiografía. ¿Por qué no se preocuparon de la tos, los pulmones? ¿Qué opinan de esa radiografía? Fibrosis. Así, fibrosis. ¿Cómo se describe una radiografía? Es que no sabemos describir radiografías. Hay un infiltrado, ¿no? Médicos brillantes dicen infiltrado. Neumólogos dicen, imagenólogos te reportan infiltrado, hijos de su. Infiltrado es un término patológico. Es una imagen de qué tipo? Reticular, alveolar, difusa, que predomina el tercio inferior, medio, que podría ser secundario en PI, que podría ser secundario en una fibrosis pulmonar, sí. Sí, pero aprendamos a describir. Hay patrones radiográficos que nos deben permitir definir adecuadamente todo esto. ¿Los riñones cómo están? ¿Cómo está la relación
Córtico-medular. Esta es una mala imagen, pero ¿cómo está esto? ¿Hay una buena relación? ¿Hay relación 1-1? No. Sí, hay relación. No sean tan estrictos, ¿no? Si hay una relación 1-1, ¿qué opinan de la creatinina? Estaba en 1-4, filtrado de 48, si no mal recuerdo. Bajísimo. Sí, 49. ¿Qué opinan? Con ecografía normal. Ecografía normal. Es lesión renal aguda. Si el riñón está chiquito, diríamos que es crónico. Si hay alteración en esa relación 1-1, es crónico. ¿Sí? Ahora sí, con todo eso diagnóstico para poder irse. Ya, te creo. ¿Alguien más? Estaba en el pelo, ¿no? De los niños. ¿Qué? No, ya dijimos. ¿Diabetes? ¿Tipo 2? ¿Por qué tipo 2? Por causa do exame dele que tem 400 e poucos, está quase levando no marido. ¿Pero por qué tipo 2? ¿Por qué tipo 2? ¿Por qué no tipo 3? ¿Por qué no tipo 4? ¿Por qué no tipo 4? Y soy feliz. La maioria são por tipo 3, né? No, tipo 4, ¿por qué no? No, la tipo 2 es la más frecuente. ¿Ah? Realidad. La edad. ¿Qué opinan de la edad? La edad sí es un buen justificativo para pensar que es 2. ¿A qué quiero llegar? Clasifiquen su diabetes adecuadamente. No todo es 2. ¿Sí? No todo es 2. Diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico, cetocidosis diabética leve, sobrepeso, neuropatía diabética, hipertensión arterial, neumoconiosis EPID. ¿Y por qué no sospechar en influenza o COVID-19? ¿Por qué no la puse en una? Porque esperaba que tú dijeras eso. Ahí vamos a quedar. Un gusto.